11:15 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay. Este tema del incendio del Punta Shopping evidentemente sigue dando que hablar, va a seguir dando que hablar, sobre todo porque ahora la preocupación que queda es cuánto demorarán esas miles de familias en volver a tener ese ingreso. Ayer escuchábamos a algunos de los trabajadores que decían hay familias enteras que trabajan acá en el shopping. Por lo tanto, de la noche a la mañana se quedaron absolutamente en pampa y la vía, más allá de las soluciones que surgen del gobierno, seguro paro, bla, 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 de la intención de Tienda Inglesa como empresa de rápidamente reconstruirse. Pero bueno, en definitiva, todo esto ha dejado un montón de situaciones para analizar, para solucionar y también para plantearse, ¿no? Porque el tema se escuchó durante todo el fin de semana y sigue sonando, la capacidad que tienen los bomberos para combatir ese tipo de incendios. El propio intendente Maldonado dijo, los bomberos trabajan casi que artesanalmente, han puesto de sí todo, porque desde el momento que están arriesgando su vida, han puesto todo. El tema es que, bueno, no tienen los elementos necesarios como para un combate rápido y eficaz a este tipo de incendios. Recordamos los fuegos en altura en Punta del Este, que siempre se dijo, bueno, Punta del Este está haciendo torres y torres y más torres, ¿y qué pasa si hay un incendio en un piso 19, en un piso 26? Bueno, los edificios nuevos tienen un sistema independiente de protección, si no, no hay habilitación de bomberos, pero ya desde la construcción se conciben con sistemas de hidrantes que se activan cuando hay una detección de humo, entonces ya, bueno, está todo bárbaro, pero seguimos en problemas. Yo recuerdo cuando ayer me lo recordaba un compañero, el edificio de la Torre Amalfi en Punta del Este hace muchos años, el edificio de una de las torres Tiburón sobre la Brava, me acuerdo de haberlo ido a cubrir en un piso 14, destruyó todo, los bomberos desde abajo no tenían cómo llegar. Después tuvimos el edificio Biarritz, que se prendió fuego y ardió largamente, el Gran Hotel, que fue hace poco también presa de las llamas, en fin, seguimos con una deficiencia. Había un camión con una larga escalera que podía llegar a la altura, pero la base estaba en Montevideo, un verano se trajo a Punta del Este, pero la base estaba en Montevideo y decían, bueno, venir desde Montevideo demora 4 horas ese camión. En el caso del shopping hubiera servido, porque estuvieron prácticamente 72 horas combatiendo el fuego, pero en definitiva es como que da la sensación de que estamos un poco regalados. Antía decía, Punta del Este sigue creciendo y tenemos que buscar una solución. Y por suerte hay un sistema político que se mueve, o por lo menos algunos integrantes del sistema político que se ocupan de este tema y que vuelven sobre sus pasos para volver a insistir. Es el caso, y ahora recién lo voy a presentar, del diputado del Partido Colorado, Eduardo Elínger. Bienvenido a la mañana del 11. Buen día, Marcelo, un gusto estar con todos los amigos del 11. Muchísimas gracias. Bueno, hubo una exposición escrita al Ministerio del Interior y a bomberos, además de la Intendencia de Maldonado, de un planteo que hace nuevamente por la urgente necesidad de contar en Maldonado con un camión especial para combatir incendios en altura. Eso fue la semana pasada, antes que aconteciera esto, porque hace 2 años que venimos siguiendo la situación de bomberos, involucrándonos con todos los destacamentos y fundamentalmente con la necesidad también de aquellos extranjeros que nos preocupan permanentemente su preocupación frente a esta situación. Incluso hay bomberos jubilados, extranjeros radicados acá, y entonces uno va intercambiando con ellos lo que son muchas veces este tipo de desastres y de situaciones que realmente a uno le provocan mucho disgusto. Usted hablaba de los miles de familias, y claro que sí, además hay toda una cadena, ¿verdad?, productiva que depende de eso, o sea que los cálculos son inestimables, porque uno... 400 personas trabajan ustedes ya lo habrán manejado, entiendo. 3.000 personas en temporada en el shopping. Exactamente. 3.000 familias. Exactamente, más todos los proveedores y los que están directamente. Cuando recién asumimos, planteamos que hacía 2 años el entonces alcalde de Punta del Este había concurrido a Miami, estuvo en Miami Dade, donde está el cuerpo más importante de bomberos, donde generalmente se realizan donaciones o se venden este tipo de unidades, ¿verdad?, que son capaces de tener las escaleras hidráulicas a más de 100 metros y que rápidamente, frente a una situación de estas características, ayudan a mitigar ese primer impacto, que es el fundamental, ellos mismos lo explican. Pero lógicamente hay una manifestación de la Intendencia, bueno, de importar el vehículo, la comunidad de Miami y de Estados Unidos, de uruguayos radicados, también estaban dispuestos a colaborar y a hacer gestiones, y bueno, la cuestión fue que quedó en la nada. Nosotros ingresamos al Parlamento y pedimos, por favor, tuvimos una entrevista con el entonces ministro Larrañaga, sumamente receptivo, porque estábamos con el tema también del cuartelillo de bomberos, que lo conversamos con ustedes, al este del arroyo Maldonado, que permanentemente se sucedían los incendios.
y habían invertido estaban dispuestos y lo hicieron, unos $90.000 la liga de José Ignacio para que se instalara allí. Finalmente, por suerte, se empezó a construir. Y también le hablábamos de la necesidad de tener más funcionarios, que es a nivel de todo el país, pero de Maldonado, por lo que usted decía, porque cada vez se tiene una mayor exigencia con el mismo volumen de trabajo, de funcionarios. Fíjese que en Maldonado tenemos, esto es un pedido de informe, 69 personal afectado a bomberos, incluso sumados los jefes de destacamento. Rápidamente voy. Espere. 69 sí. Recursos humanos, 69 personas que son las que brindan el servicio en el departamento de Maldonado. Exactamente. Después tenemos un coche bomba nuevo acá en el destacamento de la capital, una cisterna que tiene más de 20 años de uso y una hidro de 20 metros de altura que tiene más de 20 años de uso. Lo más nuevo que hay es una camioneta con depósito para 400 litros de agua que se da para el fuego de campo en esa situación. Yo no quiero robar mucho tiempo, pero en San Carlos hay un solo coche bomba, en Piriápolis hay otro coche bomba, en Pan de Azúcar uno que es del año 87, es decir, que tiene 35 años de uso, y en Aiguá tenemos uno que es patrimonial, porque tiene 45 años de uso del año 77. Está bien, lo digo jocosamente, pero de repente frente a las particularidades que tiene Aiguá, uno puede creer que se va a abocar a la ciudad, pero no hay que olvidarse que hay toda una zona de campo también y de distancia. O sea que en total tenemos en Maldonado 5 coches bombas, 1 cisterna, un camión hidrante y una camioneta con depósito que era la que le decía. Con 69 personas, incluidos los jefes de destacamento. Entonces, cuando uno ve el desglose, se da cuenta que tenemos 13 bomberos para toda la ciudad de San Carlos. Es decir, que San Carlos y toda la zona de balnearia. Por suerte ahora vamos a tener de José Ignacio, que en realidad está también la logística coordinada, según los informes que se nos brindaron, con Rocha para poder cubrirse. 13 bomberos en San Carlos, 14 en Piriápolis, 11 en Pan de Azúcar y 9 en Aiguá. 22 personas acá en Maldonado. Quiere decir que tenemos... 22 personas en Maldonado, capital departamental. El departamento de Maldonado debe tener hoy 200.000 habitantes, sí, de los cuales 140.000 deben vivir en Maldonado. Sí, señor. No sé cuántas torres hay en la capital departamental, pero también incluimos a Punta del Este. Pero evidentemente tenemos una deficiencia de recursos humanos brutal y ni que hablar de equipamiento. Y además una cosa que usted también la señalaba, si bien hay exigencias de tener los hidrantes o las bocas de incendio, por hablar en términos que nos comprenda la población, por piso después que se da una determinada altura de construcción, eso lleva un mantenimiento, eso muchas veces falla. Pasó en José Ignacio, es decir, que estaban los hidrantes, pero como no tiene el mantenimiento, cuando se va a intentar sacar agua, termina siempre un particular que por suerte vive ahí, que es de una conocida familia de Maldonado, que toda la vida se han dedicado a eso, que tiene un camión cisterna como negocio particular, es decir, como actividad comercial particular, y es el que termina socorriendo siempre con el traslado del agua mientras llegaba la dotación de bomberos de San Carlos. Acá en Punta Shopping también sucedió, ¿no? Sí, claro, tuvieron que venir. Creo que hubo 3 empresas que se dedican al transporte de agua, que fueron las que por suerte apoyaron a los bomberos, porque si no, quedábamos todavía en una deficiencia mayor, ¿no? Totalmente. Es inadmisible eso. Totalmente. Entonces uno se pone a pensar, bueno, hace 2 años que se viene intentando, haciendo gestiones. Vivimos en una situación en la que usted bien decía, donde todos los días aumenta el volumen de metros cuadrados de construcción y casi todo es en altura. Entonces, me parece que llegó la hora de hacer un replanteo y no con el diario del lunes, desgraciadamente, por suerte las pérdidas son materiales y no hay pérdidas humanas. Creo que eso es fundamental, porque además fue en la madrugada, los funcionarios además reaccionaron de una manera realmente muy valiente, porque ayer, justamente porque estaba averiguando algún dato más, me decía que hay muchos con una afectación psicológica muy grande, hay bomberos también extenuados, porque salieron a enfrentar el fuego sin una, no voy a decir sin una noción, pero sin una noción de lo que puntualmente estaba aconteciendo. Se me quiero a la voz porque realmente me duele, todos conocemos lo que implica el quedarse sin trabajo. Usted bien decía que rápidamente el gobierno nacional, y así fue, está respondiendo con señales claras de los seguros, pero son familias que quedan literalmente en la calle porque un seguro nunca suple
la dignidad del trabajo y las posibilidades. Ahora, en muchos casos cuando hablamos de tal o cual situación, que falta esto, que falta lo otro, los caminos siempre confluyen y llevan a el Poder Legislativo. Sí, señor, y al presupuesto. Entonces, los legisladores, ¿por qué no? Porque usted hace una exposición de motivos, un pedido de informes, da la sensación de que eso es, como lo dicen las facultades que a usted le confiere el artículo tal, de la ley tal, todo bárbaro, pero como que un pedido de informes o una exposición de motivos parecería que es insuficiente para... Yo necesito una solución, porque la exposición está muy bien lo que dijo el diputado Eduardo Linger, pero ¿esto contribuye como legislador a que se solucione el problema? Nosotros le planteamos al ministro Larrañaga y él estaba decidido y definido dentro de lo que era su política de Estado, no solo de incorporación de nuevos bomberos, sino también de atender las particularidades de la zona balnearia y de Maldonado. Lamentablemente falleció. Pero se murió Larrañaga y eso quedó, y lo que hicimos se fue, fue con Larrañaga a la tumba. No. Lo que hicimos fue, en su momento, porque además Heber, el ministro Heber vive acá, tiene casa acá en la zona, reiterarle, y él nos dijo que sí, que estaban contemplados y que iba a continuar con las acciones en cuanto a los recursos humanos y buscar una mayor infraestructura, incluso capacitación que se da a nivel internacional para este caso de catástrofes. Ayer trabajaron estudiantes de bomberos, tuvieron que venir a trabajar, o sea, da voluntarios. La sensación de que está bien, van a ser bomberos el día de mañana, pero están en proceso se están capacitando, se están formando, lo mismo que la policía. Bueno, agarremos a los cadetes que están en la escuela y saquémoslo a brindar seguridad a la población. Estamos con personal todavía verde, que no está preparado lo suficientemente como para estas situaciones que son extremas, ¿no? Porque no es cuidar una plaza o no es cuidar una playa que la gente no tire basura. Estamos hablando de pérdidas importantísimas, inclusive en este caso, por suerte no ocurrió, pero cuando hay riesgo de pérdida de vidas humanas. Por eso el miércoles... y todavía cuando lo planteamos nos dijeron, porque llamamos para decir que estaba aventurando algo. Digo, no estoy aventurando nada. Lo que veía es que cada vez tenemos, lo que usted decía al inicio, seguimos forzando las estructuras que tenemos de OCE, que podríamos hablar y que es otro tema que ustedes han tratado, que también ahí tenemos un problema gravísimo que va por abajo, pero en cualquier momento también vamos a tener alguna situación más que lamentable. Yo defiendo sanamente y estoy en la misma línea del director de la OGD, Jesús Bentancur, se lo he transmitido, he hablado con las autoridades de OCE, vengo haciendo gestiones, el presidente de la República está enterado, la OPP está enterada. ¿Que van a reventar los caños? Bueno, ¿que nos vamos a quedar sin agua? Y lo que pasa es que no se han reventado porque ustedes mismos sistemáticamente ven y están leyendo los comunicados donde todas las semanas hay cortes de agua en diferentes lugares porque están, discúlpenme, emparchando, intentando mantener lo que se tiene, pero para la temporada que viene, Piriápolis nos va a pasar lo que ya estuvimos contándole a ustedes cuando se terminaba trasladando los barros, como se dice, a pan de azúcar. Entonces terminó la planta de pan de azúcar saturándose, y bueno, son obras y son recursos que precisamos y como legisladores los reclamamos frente a las autoridades. Ahora, por suerte, en el caso de OCE, sin irme de este tema, pero me parece que es un tema sensible, importante, lo que pasa es que todo lo que va por abajo, lo subterráneo, parece que a veces no lo vemos, pero es la realidad. Está estudio de la OPP con el Ministerio de Economía, recursos extras, para ver si se puede atender esa realidad. En cuanto a esto, estamos convencidos de que desgraciadamente tuvo que ocurrir esta situación para que haya un antes y un después en materia de infraestructura y de mejoramiento de lo que tiene que ser la atención de este tipo de catástrofe, porque esto fue una catástrofe, fueron 3 días de fuego donde no se sabía, por suerte lo que hacían era controlarlo en el perímetro, ¿no? Es decir, quiero decir, sí, que no se extinguiera hacia otros lugares, que no había viento, que prácticamente en esa zona hay muy pocos pinos, porque si no comienza también el traslado hasta de una piña, usted bien lo sabe, hacia otro lugar. Y se dan otro tipo de situaciones. Ver las imágenes realmente es escalofriante. Son impactantes, la verdad. Ahora, evidentemente estamos otra vez como lloviendo sobre mojado, ¿no? Porque da la sensación de que barremos para abajo la alfombra. Cada vez que entrevistamos a autoridades que hablan del crecimiento, de la construcción, de los cientos de miles de metros cuadrados, de la creación de nuevos barrios, nuevos fraccionamientos, las fuentes de trabajo. Siempre las fuentes de trabajo. Siempre preguntamos, está muy bien, bienvenido, pero ¿está previsto todo lo que hay que prever para ese crecimiento? Todo lo que significan los servicios. Si usted habla del agua potable, nada más ni nada menos, porque estamos
sobre una infraestructura de repente de distribución de agua potable añeja, que Sí, yo creo, no sé, de sí, cuántas centenaria. décadas. En algunos casos, Bueno, sí. centenaria. Sí. Y estamos invocando y estamos convocando, invitando a la gente a que venga a vivir en el mejor lugar y mucha gente nos cree, viene y se la juega a venir con su familia, con su inversión a vivir acá. Pero resulta que estamos teniendo mucha gente y los servicios son deficitarios, porque lo que se construye se construirá de manera moderna, con autonomía desde varios puntos de vista, pero la red de distribución de agua potable es la misma de hace sí. no sé cuánto. La red vial es exactamente... Hay cosas que no se pueden modificar. Es que en La Mansa, este verano hubo que improvisar, en la zona donde se construyeron las grandes torres, hubo que improvisar unas especies de bocas de tormenta. Yo me quedo en la vieja época, incluso hasta entabladas con madera, para poder ayudar a que el agua, para conducir el agua, digamos, con pendiente lo más razonablemente posible para que no terminara ahí en una situación lamentable, porque como Creo que usted ahora bien la dice, situación la venimos emparchando. sí, No sé, es esa la como palabra. una rueda, ¿no? Parche, parche, por parche. eso En yo algún momento vuelvo va a insistir explotar que a la mí me cámara pareció y salute interesante Garibaldi. cuando en uno de los, cuando recién asumió, usted lo tuvo acá y yo la seguí muy de cerca, Bentancur, y él desnudó la realidad. Y yo creo que eso vale, porque también a veces Claro. el estar en los cargos de gobierno, o se flota, o realmente se toman las medidas correspondientes, o de lo contrario uno dice, bueno, doy un paso al costado porque evidentemente no voy a poder hacer nada. Y yo lo veo a él muy convencido y con un grupo de técnicos muy sólidos. La OCE tiene que comprender, yo ya he estado otras veces con usted y hemos hablado de la famosa tarifa 9, bueno, Maldonado ha sido solidario con el resto del país. Llegó la hora que el resto del país sea solidario con un departamento que genera recursos para todo el Uruguay, porque esa es la realidad. En algunos casos se está dando. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas lleva invertido en Maldonado, al día de la fecha, más de 35 millones de dólares. Bueno, esas son las cosas que uno también le reconfortan, porque ve un ministerio que administra los recursos de todos en el territorio, con los intercambiadores, con la iluminación. Los otros días firmaron un convenio con la Asociación Down, directo desde Montevideo. Quiero decir, hablo de los diferentes espectros, pero de un ministerio que uno ve que administra recursos y que invierte en Maldonado, que le da la importancia a Maldonado que amerita desde el punto de vista turístico. Bueno, necesitamos también golpear puertas y generar esa toma de conciencia de que Sol y Playa necesitan también de una infraestructura y que no podemos seguir con los bomberos, no podemos seguir con la OCE. En otros aspectos se avanza más rápido. Antel y UTE, por ejemplo, porque hoy la fibra óptica, el cableado, son obras que no digo que no cuesten y que no estoy minimizando, pero son otro tipo de infraestructuras que una vez que se definen son más fáciles de poder conectar y avanzar. Bueno, insistir, utilizo la palabra facilidad en cuanto a la conectividad, no en cuanto a la disposición de rubro, claro, que estoy ninguneando un ente del Estado. Pero en este caso, si no invertimos en infraestructura, por suerte los bomberos ahora han constituido una comisión de apoyo. Yo creo que eso va a poder ser una especie de salvoconducto para recibir donaciones de privados y que no tengan que pasar toda esa burocracia, porque cuántos empresarios hay, gente dispuesta a colaborar en este tipo de situaciones, que viven en la zona y que se dan cuenta además de que necesitamos todo esto. Y vuelvo a insistir, no lamentamos desgracias personales, pero es verdad que dan una enorme cantidad de familias en la calle, y los propios empresarios, porque en definitiva son los que generan posibilidades también, ¿no? Sin duda. Elínger, usted sabe, yo sabía que este tema de la exposición de motivos y esto que usted había planteado antes del incendio, de la necesidad de una solución, y además pocos días después pasa lo del Punta Shopping, como de alguna manera avalando lo que usted planteaba, lamentablemente con un ejemplo con la realidad. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo tenía 4, 5, 6 temas para charlar con usted. No me puedo meter en ninguno, ¿no? Porque se nos va a ir el tiempo, pero el Día del Músico Carolino, con el tema de la Marcha San Lorenzo, la Marcha San Lorenzo que don Cayetano Silva, ¿no? Tiene que ver con la Marcha San Lorenzo, que se escucha tanto, y no solamente en Uruguay, sino fuera de fronteras, y usted proponía justamente que se declarara de interés cultural la inclusión en el calendario nacional, cultural y turístico del Día del Músico Carolino. Sí, es reivindicar esa figura, ¿verdad?, que nació en la pobreza,
que supo destacarse, que luego se trasladó a Buenos Aires, que estudió en lo que era la UTU, la Escuela de Oficios acá, y que tuvo todo un proceso más que interesante, y nosotros creemos que amerita salir de lo local. El otro tema rápidamente fue lo del área de defensa del consumidor, que estaba cerrada la oficina, ahora creo que la abrieron, Bueno, pero sí. la queremos trasladar a Maldonado. Nos metemos ya en otro tema. El otro Y día usted hablamos con después, el doctor Mateo Fabra. comenta. El doctor Mateo Fabra, un abogado penalista que nos visita siempre, dice, abordamos el tema de los derechos del consumidor desde el punto de vista de la ley, ¿no? Y decía, acá la Oficina de Defensa del Consumidor estaba y cerró. Ni siquiera tenemos eso. Usted propone que se reabra. Sí, porque además se firmó en el 2019 que se había reabierto y que incluso se iba a asesorar a la gente desde el punto de vista crediticio, es decir, de endeudamiento. Claro. Me parecía fantástico. Lamentablemente estaba cerrada. El otro día que denunciamos la abrieron. Nosotros igual ya hicimos contacto con la ministra, creemos que debe estar en Maldonado y no en la Liga Esteña, es decir, todo el departamento tiene una mayor facilidad para llegar a la capital departamental y no el este. Bueno, hubo otros planteos también, pero no nos dio el tiempo. Lo importante siempre es ir avanzando y contarle algo positivo. Lo primero que habíamos en la última visita, y usted me saca la lapicera, no lo voy a dejar hablar porque si no me gana, en la última visita habíamos pedido la declaratoria del puente de la Barra de manera patrimonial. Por suerte se declaró, este aspecto que nos reconforta. ¿El original o los dos? Alguien preguntaba. Sí, en realidad se hace en base al original. Pero por añadidura, bueno, también meta el otro. Exacto, que se mantenga el original, eso. El Leonel Viera. Y lo otro positivo es que habíamos planteado la carencia de 2 escuelas, una en la zona rural de Valle del Sarandí, en Aiguá, que ya por suerte las autoridades vienen trabajando para refaccionarla, y la otra era en zona de Pueblo Obrero, que también se tomaron cartas en el asunto, y el Liceo de Piriápolis viene ya bastante avanzado, falta la donación de la tierra de la Intendencia, pero Piriápolis va a tener su segundo liceo, que estaba en dudas, así que son también aspectos positivos que bueno, que muchas veces se plantean y que le vamos siguiendo el rastro. Diputado, gracias por compartir todas estas iniciativas con nuestros televidentes y bueno, en algún momento vamos a contar con más tiempo para poder profundizar en alguno de estos proyectos. Con mucho gusto, Marcelo, que terminen muy bien la jornada. Gracias, igualmente, gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, 11:37 de la mañana, ya volvemos.